cómo empiezas, sino cómo ¿Cómo terminas terminas? en tu vida cristiana. Y lo que Sí. hoy hiciste con amor, con temor y con reverencia en el nombre del Señor, mañana puede llenar tu corazón, volverte arrogante, volverte altivo y caer de esa gracia en Ujú. la que estabas y no puedes decirle al Señor, pero si yo, Señor, eché fuera demonios, el Señor dice, pero cometiste pecados, Sí. hiciste maldades Mm. y nunca te conocí porque no cuentan las glorias pasadas. Las El obras rey que David, hizo. Dios le bendiga, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Renovación de Mente. Es un espacio en donde hablamos de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra de Dios, y esto con el fin de poderlos guiar más por convicción y menos por tradición. Quien les habla, Laura Ramírez. Adalberto Ramírez de la Congregación Vida y Paz y con nosotros. Juan David Morales. Bueno, ya presentados, vamos a seguir con la segunda parte del podcast que veníamos manejando, que era el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo lo tocamos inicialmente en lo que fue la parte de esos milagros que pasan internamente y que a veces se ponen en poco, pero son como los que más importan, porque es donde el Espíritu Santo actúa, cambia nuestro carácter, cambia nuestra antigua manera de vivir y es la que nos acerca más a Dios. Pero en esta segunda parte vamos a tocar ya temas milagrosos, sobrenaturales, tangibles, que hemos visto o que hemos escuchado, y profundizar un tema, un poquito más sobre este tema. No sé qué quieras decir, Juanito. Ay, lo cogí en base. Aquí no hay libretos, aquí nada es hecho sobre libreto, es así, es totalmente libres, guiados, inspirados precisamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Para poder entrar en contexto y darle tiempo a Juanito Que lo procese. que desglose esta bocajarra, está agarrada contra la pared que le acaba de hacer Laura. Yo quisiera que meditar en un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo número 11, el versículo número 2, donde habla del Espíritu Santo precisamente, y el Espíritu Santo hablando del renuevo de Isaí, del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, y algo maravilloso que es la llenura del Espíritu Santo precisamente que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y dice claramente la palabra del Señor en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él, sobre el Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, donde habla que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Precisamente tenemos que tener esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios para discernir cuándo es Él, cuándo son moveres del Señor, cuándo son visiones de parte del Señor, consejos de parte del Señor, la voz de parte del Señor en nuestra vida, y saber que Él está constantemente en todo momento, a todo minuto y en toda área de nuestra vida, si somos sensibles a su voz. Amén. Entonces estamos allí precisamente en esto. Y hoy hablaba Laura precisamente de que el Espíritu Santo nos lleva a tener movimientos o nos deja tener experiencias sobrenaturales a nivel personal. Puedo contarles un testimonio de ello para iniciar esta charla, y es de mi vida juvenil, hace tiempo, cuando empecé en los caminos del Señor siendo un jovencito, y allí comencé a tener revelación, palabra a mi vida de parte del Señor Dios Todopoderoso. En el tiempo que yo estaba joven y en esa finca, no existía la tecnología y la facilidad con la que cuentan las personas el día de hoy, y que cualquier tema que a usted se le ocurra investigar no es sino llegar allí, googlear, preguntar. Hay inteligencias artificiales, hay predicaciones de diversos tipos de pastores, donde usted puede buscar una voz de aliento, un consejo, una voz de apoyo. Pero en esa época yo no contaba con ese tipo de tecnología, y tan si fuera poco,
tampoco gozaba de unas instalaciones como las que tenemos hoy día con fluido eléctrico, con acueducto, con alcantarillado y todo. Así que viví un tiempo de juventud, de mucha soledad, donde precisamente mi refugio o mi forma de llegar a conocer del Señor fue a través de la Escritura, a través de la palabra. Pero viene algo, comienzas a leer la Escritura y me pasó a mí quizás lo que le suele pasar a mucha gente, y es que comenzamos a leer la Escritura, pero la comenzamos a leer como un libro cualquiera, como un libro secular. No sé si a ustedes les llegó a pasar en algún momento que empezaron a leer la Escritura y sencillamente la leían como leer un libro. Y comencé a leer la palabra del Señor como cualquier libro, pero comenzó a suceder algo curioso. Y comenzó a suceder que a medida que yo leía la palabra del Señor, ella se fue convirtiendo tan amena para mí que era como entrar a un cinema, era como sentarme al frente de una pantalla de televisión y comenzar a ver el Netflix. Yo tuve la oportunidad en medio de mis lecturas de poder ver, no sé cómo explicárselos, pero para mí era ver una pantalla allí donde cada personaje que leía, que me narraba la escritura, se me hizo vivo. Se me hizo vivo, pude ver cómo Dios iba creando la tierra, pude ver el diluvio, pude ver a Sansón guerreando contra los filisteos, pude ver algo tan tremendo que me apasionó de una manera tan especial que yo ya me levantaba con la Biblia en la mano y me acostaba con la Biblia en la mano. Y me sucedía lo que les pasa a ustedes con el celular. Yo tomaba la escritura y me recostaba a leerla. Y era tanto la lectura y lo apasionado que estaba que llegaba el momento que me dormía y la Biblia hacía y quedaba aquí sobre mi pecho. Y me sobresaltaba así, como no sé si a ustedes les ha pasado eso. Y empezó el Señor su movimiento en mi vida en una forma personal, amena, íntima y secreta, que fue algo maravilloso. ¿De qué manera? Preguntarán ustedes. Lo primero que el Señor comenzó a darme fue sueños. Comencé a tener sueños. Comenzaron a llegar sueños a mí y en esos sueños yo tuve unas experiencias tan hermosas donde el primer sueño que el Señor me da es algo tremendo, donde yo vi una multitud de personas que venían a un funeral. Era mucha gente, pero demasiada gente, como cuando se reúnen en una plaza pública. Ejemplo, aquí en nuestra capital, Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que hay un evento presidencial, un evento de gobierno, donde se reúnen tantas personas, y así pude yo verme en medio de una plaza donde había multitud de personas allí reunidas. Pero esa reunión era únicamente por un suceso, y era que todas las personas habían llegado a un funeral. ¿A qué funeral? Para mí fue sorprendente cuando el funeral al que todas estas personas asistieron era al funeral mío. Y escuchaba a un hombre allí hablar con bastante desesperación y decía: ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a salir? ¿Qué voy a responder cuando quieran ver el féretro, cuando quieran ver el ataúd y sencillamente no vean a nadie dentro? Si este es el funeral de Adalberto Ramírez y no está el cuerpo acá, me va a tocar mantener el ataúd cerrado y no permitir que lo abran. Pero ¿qué hago?, decía esa voz. ¿Qué hago? Porque es mucha la gente que vino a este funeral, y además vienen 12 embajadores de diferentes naciones a este funeral. ¿Yo qué puedo responder a ello? Y me desperté bastante preocupado, porque en medio del sueño yo le decía al que estaba hablando, le decía: Señor, Señor, míreme, yo estoy aquí, yo no estoy muerto, yo estoy aquí. Y no me veía, nadie me veía. Yo gritaba, yo hablaba al uno, al otro, pero nadie me lograba observar, y me desperté bastante, pero bastante inquieto con ello. Cuando me despierto inquieto con ese sueño que tuve, y yo creo que a ustedes les ha pasado esos sueños que no se borran nunca y que queda uno bastante inquieto por ellos, ahí fue donde yo comencé a meditar, y dentro de mí decía: Dios mío, yo no entiendo este sueño, Señor.
¿Eres tú el que me estás hablando o es todo esto a causa de las batallas y de las cosas que he estado leyendo en la escritura, que yo hice algún video, hice alguna película dentro de mí y es de mi carne lo que está allí sucediendo? Y comencé en esa lucha donde hay que discernir si lo que soñamos es de nosotros, de nuestra carne, de el peso del estrés de las cosas que cotidianamente vivimos, o si es el Espíritu Santo de Dios queriendo hablar a nuestra vida. Pasé varios tiempo así, pensando en qué era este sueño, y supe que al municipio donde yo vivía llegó una mujer de Dios, muy usada, predicadora de la palabra del Señor. Me dijo, ¿tú no tienes algo que preguntar? Fue curioso porque llegó directo a decirme, ¿tú no tienes algo que preguntar? Obvio que yo tenía algo que preguntar. Y yo dije, ¿y a esta quién le contó? ¿Quién le dijo que yo tenía una inquietud dentro de mí, que necesitaba contar algo? Y yo le dije, claro que sí, tengo una pregunta. Y le conté el sueño. Me vi en medio de un funeral donde el difunto era yo, y donde decían que no había cuerpo, y donde decían que habían 12 embajadores de diferentes naciones, y todas las personas, la multitud que estaban allí para el funeral mío. Pero yo gritaba y yo decía, no estoy muerto, yo estoy aquí. Y me dijo, ¿y no entiendes la palabra? Es Dios hablando a tu vida. Le dije, no, no entiendo la palabra, no entiendo qué significa. Me dijo, las multitudes que están allí reunidas en esa plaza pública son las personas que están a la espera de que tú te levantes a predicar la palabra de Dios. Le dije, ¿qué? Yo abrí mis ojos, grandísimo, que yo me levante a predicar la palabra de Dios. Dijo, sí. Tú tienes un llamado de parte de Dios y Dios te está llamando y te habló directamente a tu vida y te ha dicho que te levantes porque esas multitudes están esperando esa voz que se levante a proclamar la verdad del Evangelio. Los 12 embajadores de las diferentes naciones que viste son las 12 tribus de Israel, o representan también los 12 apóstoles de la ley de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que es palabra del Señor que tienes que enseñar, y es a esas multitudes que están ahí. Eso representan los 12 embajadores, palabra de Dios, y la multitud quienes esperan a que tú te levantes a predicar. Y la muerte, bien dices que no había un cuerpo en el féretro. ¿Sabes por qué no había un cuerpo en el féretro? Porque aunque tú digas, estoy vivo, y esto va para todas las personas que nos están viendo, que quizás han leído la escritura, han meditado, han ido a servicios congregacionales y han hecho muchas actividades en medio de la congregación, quiero decirte que a pesar de que uno haga esas cosas, yo leía mucho la escritura y ya estaba recibiendo mucho conocimiento, aparte de lo que leía humanamente, pero yo continuaba muerto espiritualmente. Por eso en el ataúd no había un cuerpo, porque el espíritu no se puede ver, y era mi espíritu el que se encontraba en muerte. Ese día comprendí ese primer llamado del Señor, donde me dijo, levántate, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y entonces el resto de cosas el Señor te las va a ir revelando. Esa fue mi primera experiencia, y siento que fue el Espíritu Santo de Dios hablando directamente a mi vida cuando no tenía un pastor, un líder o nadie en la congregación que me hablara. Amén. Creo que eso hace parte de un primer mover espiritual, que son los sueños, las visiones. Eso pocas personas lo pueden vivir, pero de eso que estaba hablando el pastor Juanito, tú has vivido un sueño, o has visto en algún caso algo en donde tú hayas visto como el mover del Espíritu Santo, o que Dios te esté confrontando para hacer algo por medio de un sueño. Sí, de hecho estaba pensando mientras el pastor hablaba de que el pastor se inquietó porque ese sueño como que lo tenía ahí inquieto, sí, entonces él estuvo preguntándole a Dios, estuvo hasta que por medio de una persona le fue revelado lo que quería decirle al Señor. Pero que hay de esas veces que uno tiene esos sueños que lo inquietan a uno y, y uno quizás por miedo dice, no, yo no le cuento a nadie, yo no. ¿Qué pasa con eso? O sea, me surge esa duda porque a mí normalmente me surgen sueños, pero son como muy, muy sanguinarios.
que uno dice, uy, no, yo no quiero que esto pase, porque uno los tiene y los ve muy literal, uno no los ve tan espirituales, ¿no? Y entonces uno no los cuenta. ¿Qué pasa con esto cuando uno... Pero no los cuentas, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué no los cuentas? ¿Porque te avergüenzan? ¿Porque te da temor? ¿Porque crees que no son de Dios? ¿Por qué no los cuentas? Creo que normalmente es el temor, lo que digo, como que a veces uno vive con esas supersticiones todavía, a pesar de que uno es cristiano, ¿no? Y da como cierto temor de que al hablar esas cosas pasen. Entonces, yo digo, ¿qué pasa con esas revelaciones? O sea, digamos, una vez, hace mucho tiempo, soñé que estaba como en una guerra y cayó un misil en mi casa. Y luego yo salí de la casa y mi madre estaba enfrente de la carretera. Pero, o sea, le vi la carne, le vi. Y son sueños que impactan y uno dice, ¿será que el Señor me está hablando? ¿Será que...? Y lo que les digo, da como miedo que esas cosas se vuelvan reales, porque eso impacta mucho. Amén. Bueno, Juanito, te cuento que en la palabra del Señor dice claramente que al final del tiempo los jóvenes soñarán sueños, los ancianos tendrán visiones, los niños también soñarán, porque habrá un derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, ya estamos viviendo ese derramamiento del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios habla muchas veces, también dice la palabra del Señor, y lo dice en Romanos también por allí. Dios habla muchas veces y de diversas maneras. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de las circunstancias que nos rodean, Dios habla a través de problemas y dificultades que nosotros llegamos a tener, y Dios habla con esos sueños que llegan a ser tan literales, pero tan reales, que nos impacta y nos da a nosotros mucho temor, mucho miedo, mucha ansiedad y mucha inseguridad. Y viene precisamente eso, Señor. Yo no lo digo porque en la superstición o en el mundo dicen, yo mejor no cuento estas cosas para que no se hagan realidad, ¿verdad? Claro, lo que acaba de contar Juanito ya tengo la imagen de lo que él vio. Y para quién, por favor, para quién va a ser ameno, grato ver a su propia mami ahí, en la forma en que la ve. Pero hay advertencias de parte de Dios para nuestra vida. Y no podemos, como dicen, tapar el sol con un dedo. Y si nos llega a impactar a nosotros un sueño de estos, y cuando Dios permite tener este tipo de experiencias, es una voz de alerta y no necesariamente nos está diciendo es que esto es lo que va a pasar. Sí, puede pasar si Dios en su infinita sabiduría no permitiera que nosotros lo conociéramos. Pero dice la escritura que en el amor y en la misericordia de Dios, dice, nada ha de suceder si antes Dios no lo revela a sus siervos los profetas. Eso Dios muestra cosas así tan literales, pero que traen una connotación más adelante, Juanito. El caso en el que te está mostrando tu familia en una situación tan horrible es Dios inquietándote a ti, diciéndote, Juanito, mira que tú estás como luz en medio de las tinieblas. Mira que tú estás en esa casa para que esto que tú tienes ahora y esto que yo te he entregado a ti, también lo compartas con tu familia. Porque de lo contrario, mira la condición en la que ellos están. Y pudiste ver la situación tan horrible en la que ellos se encontraban. Así que no es que vaya a suceder esto, es que es la condición en la que el ser humano se encuentra sin Dios. Así como cuando cae de estas y acaba con todo, así está la humanidad en este momento. Está completamente en caos, en destrucción, en pestilencia. El Señor por eso dijo a un hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú sígueme. Tú las viste ahí en ese estado. Ese estado es el espiritual en el que necesita Dios entrar a tu casa, así como entró a tu corazón y entrar a tu familia. Es no de asustarte, sino de ponerte en la brecha y de soltar la palabra que Dios te dé para tu familia y de orar por ella para que ellos pasen de esa muerte espiritual a una muerte, a una vida, perdón, a una vida eterna, para que pasen de muerte a vida, como dice la Escritura, porque de lo contrario, ese será el fin.
para todos los que no buscamos del Señor. Por eso es el miedo, ¿no? Claro, claro. Dar harto miedo y pues hace poco también me ocurrió que tuve un sueño y también fue así de esos, pero me inquieté harto y dije, pues contémoslo. Y esta vez lo conté y pues este sueño era como, bueno, se los voy a contar. Estaba yo como en un búnker y como con unos soldados más o menos, gente que no conocía. Y uno de estos soldados como que fue herido, no sé, los sueños son todos locos, de repente apareció con las piernas y le habían hecho como una operación donde le habían puesto los pies a donde donde le acababan la pierna, como algo todo raro. Pero después resulté yo alzando a este hombre, pero ya no era un hombre, ahora era alguien muy cercano a mí. Y terminé yo alzándolo y cuando vi a la familia de esta persona, la familia no lo tomó como uno tomaría el ver a un familiar, eh, como que se me hizo que lo tomaron muy natural. Y eso como que me afectaba. Y yo estaba todo el tiempo pues con esta persona y básicamente fue como eso. Entonces, esta vez lo comenté y la interpretación era que esta persona no era que, pues como decimos, no es que vaya a estar literalmente así, pero sí espiritualmente, que sí era una persona espiritual y de cierta forma yo era como el que me estaba preocupando esa condición de esta persona. Entonces yo era como el que tenía que ser ese apoyo para esa persona. Entonces como que por eso también cuando el pastor habla de los sueños como que me surge yo, preciso, eso fue esta semana y Dios permite que se hablen de estos temas y me pareció chévere. Creo que, Juanito, Dios te está hablando a ti de la misma manera que comenzó a hablarme a mí. Dijiste algo, una persona parapléjica, parapléjica, ¿cierto? Amputada de sus piernas, ¿sí? Algo así es que Sí, viste. Y me causa curiosidad lo que dices que para la familia es normal, como si no hubiese pasado nada. Es lo que estamos viviendo precisamente en este tiempo. Las personas a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros seres queridos les suceden tantas, pero tantas cosas tan terribles. Y lo más tremendo es que ni para su propia familia es importante esto. Lo toman como si no estuviese pasando nada. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos apocalípticos, así a la gente no le gusta que se hable de esto, pero estamos viviendo tiempos reales donde el Señor está diciendo, mira, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, la gloria del Señor ha caído sobre ti y Dios te ha dado una gloria eterna por todos los siglos. Y la gloria del Señor ha caído sobre mí. Cuando la gloria del Señor cae sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, nosotros nos volvemos tan, pero tan sensibles a las necesidades de las personas, que aunque para su propia familia esto pueda parecer normal, sin importancia, para nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, no es tan inadvertido y sí es de mucha importancia, y es donde nosotros sí nos podemos condoler y vamos y tendemos la mano que el Señor dice que tendamos, porque dice que al final del tiempo, dice, la boca de los mudos hablará, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. Dice la escritura, es palabra de Dios y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Juanito dijo, aunque parece o siento que no era físico la parálisis o la amputación de las piernas que tenía, era espiritual, y es que es espiritual. Las personas no llegan, las personas no escuchan, las personas no oyen, las personas no ven, porque la enfermedad o la condición que se encuentran sus espíritus es una condición de un difunto, y por eso no se puede mover, o que está agonizante, o que está paralizado. Y precisamente es donde Dios dice, hey, a ti te puse para que ese cojo vuelva a andar, para que salte, para que camine, para que corra, para que los mudos hablen, para que los sordos oigan, para que los ciegos vean. Pero vean qué, vean la verdad, vean la gloria de Dios,
vean y sean sensibles a la voz del Espíritu Santo y nos preparemos para ese encuentro maravilloso, eterno, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te está llamando, Juanito, Dios te está llamando a que le sirvas y por eso te está mostrando esos sueños de esta manera que lo está haciendo, te está inquietando. Como seres humanos nosotros tendemos a poner todo lo que dice la palabra como algo literal. Y la palabra no siempre habla de manera literal, sino espiritual. Y como lo decía ahorita el pastor, hay mucha gente actualmente ciega, aún teniendo sus ojos. Hay mucha gente, perdón, que está sorda aún teniendo sus oídos. Y es que cuántas veces usted o yo o aquí los presentes hemos hablado de la palabra del Señor y la gente estando aún sentadas no escucha. La gente viendo los milagros no ven. Entonces eso sí es súper importante recalcar. El mover del Espíritu Santo empieza desde una manera muy interna. Y al hacer algo interno, Él puede expandir su obra a algo más físico. Vamos al caso de algo más físico. Yo he estado presente, digamos que en situaciones en donde cuando el Señor a mí me hizo un llamado con un don profético. Y pues yo no sabía cómo manejarlo, como le pasaba al pastor que estaba solo, estaba en una finca, no había quien le dijera cómo hacer las cosas. Pero quien sí me estaba enseñando era el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo empezó a hablarme por medio del profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, y cada vez que yo oía la palabra, eso entraba y llenaba mi corazón y era como si me diera fortaleza. Tiempo después, yo digamos estaba en una congregación y me sentaba en la última silla. Y a mí me llamaban los pastores y me decían como, Laurita, ven acá y oramos por esta persona. Y terminaba yo yéndome, pero así como toda inocente, vamos a ir a orar por esta persona. Y cuando llegaba ya en el momento, algo que me enseñó ese pastor era que abrazara. Y yo no soy de las personas que abrazan, porque a partir de ese momento yo dije, tengo que hacerlo con mucha prudencia. Porque yo cada vez que abrazaba, sentía todo lo que esa persona sentía o sus necesidades, digámoslo así. Era como si Dios me mostrara, me revelara lo que vivía esa persona. Y cuando él me dice en ese momento, abraza a esta chica, yo la abrazo. Y cuando ella empieza, o sea, yo empiezo a hablarle palabra del Señor, era como si yo sintiera que estaba sola, que estaba abandonada, y salía palabra dentro de mí. Esa mujer lloraba, solamente lloraba. Y yo, wow, o sea, eso no es Laura, sino que lo está haciendo es Dios. Tocaba puntual a la necesidad que ella tenía. Y eso me pasó y me ha pasado aún, todavía me pasa. Yo cada vez que abrazo a alguien, con las dos manos, no sé, pero apenas yo hago así, empiezo a darle palabra. Y es automático. He estado en eventos en donde empieza a darle uno palabra y resulta que terminan siendo endemoniados. Y cuando es que ¡pum!, caen y empiezan a revolcarse y empiezan a escupir. Y en medio de, obviamente, el poder y la autoridad de Dios, cuando uno tiene ese poder y esa autoridad, uno reprende ese espíritu inmundo y los he visto salir también. Estuve en un encuentro y se los estoy diciendo así súper rápido, ¿no? Porque esto es un podcast, pero lo decimos en forma de testimonio porque es tan bonito el mover del Espíritu Santo que es chévere conocer todos los aspectos por todas las áreas. Hay gente que se encierra y dice, no, eso no es así. Dios no se mueve así. Entonces, ¿a qué nosotros le decimos entonces cómo se mueve? Porque pues el Espíritu Santo sí lo ha hecho. Yo estuve en un encuentro que me invitaron y en ese encuentro estaban orando por las cadenas, estaban orando, cadenas literales, ¿no? Cadenas, manillas, tatuajes, y los invitaban al frente y yo dije, bueno, yo no tengo cadenas, yo no tengo anillos, no, a mí no me gustan las manillas, yo no tengo tatuajes, entonces, ¿qué me voy? No tengo, sí, porque pues normalmente las iglesias creen que el regalo que le da una persona a otra persona viene con ataduras.
ataduras de amistad, ataduras de relaciones, ataduras matrimoniales, un poco de cosas que ellos ven, ¿sí? En fin, pasan y empiezan a orar por ellos. A unos les quitan sus cadenas, a otros les quitan sus manillas, por otros oran por el tatuaje que se había hecho, porque tenía una calavera, cosas así, que se hacían como viejos hombres, ¿sí? Y entre todo eso oraron, pero fue muy como, oramos y hasta luego, ¿sí? Y yo me quedé en la parte de atrás y yo ya, en ese momento yo ya había tenido palabra del Señor, yo ya había tenido lo de el don y todo eso, pero yo dije, yo estoy en una congregación en donde yo no soy partícipe de hablar, ¿sí? De exponer la palabra de Dios. Pero mientras todo eso estaba sucediendo, yo por dentro estaba sintiendo muchas más cosas. Pero yo no me podía parar y decirle, oiga, hermano, a usted le pasa esto y esto, porque yo se suponía que yo estaba recibiendo, no dando, ¿sí? Y yo estaba ahí sentada y yo me puse a orar y yo, Señor, reprende todo lo que esté mal, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras yo cierro mis ojos, eso de que usted ve oscuro, ¿no? Porque usted cierra los ojos y ve oscuro. Pero entre la oscuridad había otra parte más oscura. Era más oscuro de lo que yo ya estaba, de lo que yo estaba viendo con mis ojos cerrados. Y eso que se veía más oscuro, resulta que terminó caminando alrededor mío y era como un bicho con 4 patas así. Y como la cabeza girada, retorcida, ¿sí? Y caminaba y yo no abría mis ojos por nada del mundo, porque ¿quién va a abrir los ojos? Y yo dije, ¿qué estoy viendo? Cuando se me viene así, se me hace por la parte de atrás, pues todos estábamos en sillas así como estoy ahorita, pero una acá, una allá, y habían como 5 hileras así, pero todos separados a una distancia de 1 metro más o menos, y personas detrás y al frente. Cuando ese bicho se me viene así, se le mete aquí a alguien. Y esa persona que estaba detrás mío soltó una carcajada, pero esa demoníaca, ¡guau, guau, guau, guau! Y yo dije, sangre de Cristo, cúbreme. Y entonces yo giré, ahí sí yo giré y volteé a mirar a la persona y la persona se estaba sonriendo normal. Y yo dije, wow. O sea, yo en ese momento pues yo dije, Señor, ten misericordia, yo aquí pues no sé si era mi ser inexperta o no meterme en la colada o no meterme en donde no debía meterme, porque pues a veces uno se mete y tiene problemas es con los líderes que no entienden la parte espiritual, sino que tienen un celo o una envidia con la persona y entonces te dicen a ti, no te metas, porque es que el evento es de nosotros. Entonces como que prohíben ese mover del Espíritu Santo porque solamente tiene que ser con ellos. No pueden ser con otra persona. Es como, aquí el único profeta es este. No existen más profetas que no sea este. Este es el certificado por la congregación. Y pues eso no existe. Solamente lo certifica el Espíritu Santo. En fin, fue que yo me quedé callada porque uno también tiene que ser sabio. Yo me quedé callada y pues eso sucedió así. Y me puse a pensar en muchas cosas que hoy en día pues es algo que yo les remito a mis papás para no cometer ese tipo de cosas. Porque si en medio de la congregación hay alguien que está viendo algo que nosotros no alcanzamos a discernir, podemos darle la libertad al Espíritu Santo de que hable, ¿sí? Porque no nos vamos a llenar de envidias, porque como no soy yo, entonces que mi hermano no hable. Son cosas que pueden suceder en ese aspecto. En otra ocasión, cuando yo estaba muy pequeñita, y eso ya es con mis papás también, mi hermano estaba en un encuentro de jóvenes, nosotros vivíamos en Chaparral, Tolima, y mi hermano se vino para Bogotá. Y yo le dije a mi papá, déjeme dormir en la cama de ustedes. Pues porque yo tenía mucho miedo, yo dormía en la habitación con mi hermano, y mi hermano va y se va. Yo dije, no, me aparece el coco. Yo tenía 5 añitos. Y entonces ellos me dicen, bueno, está bien. Y me acosté en la mitad de ellos dos. Y dormimos y toda la vaina. Como a las 2, 3 de la mañana, yo los sentía a ellos dos despiertos. Y yo giré a ver a mi papá. Cuando yo giro a ver a mi papá estaba mirando para arriba. Y yo giro mi cabeza para mirar para arriba y veo como una gárgola, ¿cómo es? ¿Gárgola? Apariencia de una gárgola. Era una apariencia de una gárgola horrible. Era como una bestia así en 4 patas, así como
como cuando las fieras se sientan, ¿sí? Y retadoras, y la cara era una gárgola, una gárgola. Yo creo que ustedes las han visto, si no, googleela. En fin, la veo yo, pero nos miraba con una mirada de que nos quería hacer daño. Y mi papá dice, cierra los ojos. Y yo cierro mis ojos y ya empieza mi papá a reprender. Recuerdo yo que mi papá estaba reprendiendo a ese bicho y él le hacía así y le dice, en el nombre de Jesús te vas y te prohíbo volver a esta casa porque esta casa es de Dios. Y él le hace así, pero eso estaba a una altura como de 5 metros. Le pongo yo 5 metros, ¿cierto? Sí, sí. Y era como Bueno, un espacio. para el tamaño de Laura, yo creo que eran como 10. Sí, eran de 5. Pero es que había como una división. Era la pared y había una división así y encima había el techo. Entonces, en esa división que no había pared, era donde estaba sentado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando mi papá le hace así, lo reprende. Desde la distancia en donde estaba, que le pongo 2 metros de él a mi papá, le hace así y yo veo que esa vaina o ese demonio se va así, ¡fua! Y traspasa la pared. Se va. O sea, eso fue algo que a mí me marcó. Hasta el son de hoy, a mí me ha marcado. Nunca había tenido una experiencia espiritual tan fuerte como esa, porque pues verlo así tan tangible, y digo yo, el poder, la presencia del Espíritu Santo, él es el único que puede hacer eso. O sea, que tú tengas el poder y la autoridad de decirle a ese bicho, a ese demonio, que se salga y que traspase y que aparte te obedezca. O sea, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como habíamos hablado en el versículo precisamente de Isaías, ¿no? En el capítulo 11, versículo, habla de espíritu de poder. Y tenemos que reconocer que ese poder, esa autoridad, no proviene de ningún ser humano porque sí. No, es que aparte si nosotros nos ponemos a decir que eso proviene de nosotros, mire, yo he visto ocasiones en los que hay gente que trata de sacar demonios y los demonios terminan burlándose de las Sí. personas por la condición de pecado que ven y no la autoridad que ven en Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que es una cuestión de llenura espiritual que nosotros debemos mantenerla. Si nosotros no nos mantenemos, no nos sujetamos, ellos terminan riéndose. Es como lo que habla la palabra con estas personas que trataron de sacar demonios Sí, que hablan y, hechos. y terminaron desnudándolos. Cuando llegan de verdad Jesucristo y los discípulos que los exhortan y los sacan a los cerdos, ahí sí obedecen. ¿Sí? Pero es una cuestión de autoridad, porque ellos saben cómo tú vives el día a día. Pero si ellos ven que eres tú humanamente sacándolos, ellos dicen, no, usted no tiene el poder. Más si tú tienes la llenura espiritual, ellos se sujetan a eso, a que Jesús es el que los está reprendiendo. Es como también en el Antiguo Testamento, cuando David fue a golpear a Goliat. Goliat no vio como tal a David. Goliat vio la presencia y el poder de Dios. Fue tanto el poder que dio que dice que cuando le cae la roca, lo normal sería que cayera hacia atrás. Y resulta que él no cae hacia atrás, él cae hacia el frente y con la frente en el piso. Queda eso a entender que hubo humillación y le tocó que caer rendido a los pies, no de David, sino del poder que le estaba dando el Espíritu Santo en ese momento a David. Entonces ahí tú ya empiezas como a abrir esa parte espiritual y a entender muchas cosas. Tú no te vas ahí a reprender a Raimundo y todo el mundo si tú no tienes ese poder, esa autoridad. Te vuelves como presa fácil para el enemigo, para que él te haga y te dé 3 vueltas. Eso mismo pasa con las sanidades, ¿no? Yo no puedo venir a sanar a alguien si yo no tengo el poder y la autoridad. Es algo que yo he venido hablando con el Señor porque Él me decía, por medio de un don de una persona que me dijo, yo vi en un sueño, que estábamos hablando de los sueños, y me dijo, cuando tú estés cantando junto con las personas que tú llevas, el grupo, en la congregación, mientras tú estás cantando va a haber sanidad.
mientras tú estés cantando y el grupo esté cantando de manera armoniosa, digámoslo así, unidos, va a haber sanidad, van a cortarse cadenas, va a haber restauración, va a haber esto, va a haber lo otro. Y yo empecé como a decir, bueno, sí, tenemos que dejar mover al Espíritu Santo mucho más. Y entonces, en una de las reuniones de damas, estábamos alabando, estábamos cantando y se sintió que teníamos que ir a una persona como tal y orar por el vientre de ella. Llevamos mucho tiempo pidiéndole al Señor para tener un bebé. Llevaba demasiado tiempo pidiéndole al Señor para tener un bebé. Fuimos y con la fe, con el poder y con la autoridad de Dios, bueno, yo fui la que coloqué la mano en el vientre, pero pues obviamente respaldadas de mis hermanas, porque era una reunión de damas, solo de damas. Y nos fuimos, yo toqué el vientre, empezamos a declarar vida y empezamos a orar por ello. Y yo sentí, no les miento, yo sentí como si hubiera caído una semillita, así como que le empezó a bajar. Desde aquí le empezó a bajar hasta el estomaguito y cayó. O sea, yo sentí como que le bajó así. Y fue tan bonito porque como a los 2 semanas, 3 semanas, nos dijeron que ya estaba embarazada. Entonces o sea, a mí me impacta eso, me llena mucho más de fe ver la respuesta física también, ¿no? Porque la respuesta que es íntima me llena a mí para carácter, para yo continuar, pero también me llena la física para poder ir a sanar a más personas que necesitan también de esa manera conocer a Cristo. Porque pues ahí hay personas que tal vez se apegan más a Jesucristo por ese evento espiritual que les va a suceder a nivel tangible. Oye, yo tenía una duda acerca de lo de los demonios, Ujú. el expulsar demonios. Y es que bueno, en Mateo 12, 22, desde el 22 al 28, Jesús comienza a hablar de que, bueno, él expulsa el demonio de un muchacho que, bueno, un hombre, que era ciego y sordo, creo que era. Y la gente comienza a decir, este debe ser el hijo de David. Y los fariseos comienzan a pensar como que, bueno, y dicen, él echa a los demonios en nombre de Belcebú. Y entonces Jesús les dice, bueno, en pocas les dice, un reino no puede, si está dividido un reino no puede permanecer. No, si, mejor dicho, si Satanás echa a Satanás, pues, ¿cómo permanece? Pero también hay en Mateo 7, 21 al 23, habla de que Jesús les dice, está hablando y dice, muchos dirán que en el nombre de Jesús echaron fuera demonios y más cosas hicieron, ¿no? Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sí. Entonces me surgía la duda, ¿cómo estos hombres pudieron echar fuera demonios? Y basándonos también en lo que había hecho, bueno, dice más adelante en Mateo 12, 22. Se me vienen a la cabeza muchos versículos, entre ellos se me viene un versículo que se encuentra precisamente en el capítulo 12, versículo número 3 del libro de Romanos, donde Jesús está hablando, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando precisamente de la humildad que yo debo tener como seguidor de Jesucristo. Y decíamos hace un momento que precisamente nosotros no debemos tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener, y siempre debemos reconocer que el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, no es nuestro poder haciendo ningún tipo de obras. Cuando Jesucristo, los dos escenarios que nombra Juanito, comienza a reprender al enemigo y lo echa fuera, hubo quienes le criticaron porque comenzó a moverse un poder y una forma muy diferente, rompiendo estereotipos y cosas que los escribas y fariseos se hacían, y con solamente una palabra del Señor Jesucristo decía, déjalo libre, vete, sé sano, recibe la vista, levántate, camina, que era una forma tan sencilla
directo al punto, no iba con una serie de sacrificios ceremoniales, ni pagas de ofrendas, ni comprando milagros de ninguna parte, sino que el Señor sencillamente operaba a través de la vida de estas personas, que a todas les sucedía algo maravilloso y Dios era glorificado a través de la obra del Señor Jesucristo. Lo criticaron, demonio tiene. Está Satanás echando fuera a Satanás. El Señor dijo: no, ningún reino dividido contra sí mismo jamás prosperará. ¿Cómo puede Satanás echarse él mismo y se va a destruir él mismo? No, él necesita y sabe que necesitas estar unido para mantenerse fortalecido. Así que así no es, sino que un hombre fuerte va y ata a otro fuerte, el más fuerte lo domina, y cuando lo domina puede hacer lo que quiera en su casa y él no se puede defender. Eso hizo el Señor Jesucristo con el enemigo, lo ató, lo encadenó, y una vez encadenado no hace sino darle las órdenes, hacer lo que Dios quiere, y ningún demonio se va a poder parar delante de la presencia del Señor. Ahora, él dijo: ninguna casa dividida prospera, y todo lo que aquí está sucediendo es por obra, por gracia, por poder del Espíritu Santo de Dios operando en mi vida. Toda persona que tiene al Espíritu Santo de Dios puede operar ese tipo de milagros, sanidades, prodigios que Jesucristo hizo, porque Él lo dijo: el que crea en mí hará cosas como las que yo hice y aún más grandes, dijo el Señor. Así que eso es parte de la vida del cristiano. No sucede, ¿por qué? Porque el cristiano no cree en el Señor, no cree en que puede hacerlo, no cree en esta situación. Pero viene la otra parte que está hablando Juanito ya en el libro de Mateo capítulo 7, donde el Señor le dice a muchas personas: nunca os conocí. Porque Él lo dice claramente, dice: todo aquel que dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no es por obras para que ninguno se gloríe. Mi salvación va limitada a hacer la voluntad de Dios. Mi salvación no puedo decirla que porque una persona se sana, porque un paralítico camina, porque un ciego recobra la vista, es que yo ya tengo ganado el cielo porque hice esa tarea. No, es que fue el poder de Dios que operó en esa palabra. Ahora, si notamos en el versículo 22, es el punto clave de esa respuesta, de ese milagro, porque Juanito está diciendo: Satanás puede echar fuera a Satanás. Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero personas que utilizan e invocan el nombre del Señor Jesucristo sí pueden sacar un demonio, pero no por el poder de ellos ni por la fe de ellos, sino por el poder del Espíritu Santo, porque el Señor está siendo glorificado. Y está el versículo diciendo: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero, En esperen. el nombre del Señor. Porque es que Juanito está diciendo si pueden sacar los demonios y profetizar, y yo puse una parte en donde dije que si hay pecado interno, el enemigo lo va a coger y lo va a voltear. ¿Sí? ¿Es eso a lo que tú te refieres? Ok. Mientras usted hablaba se me venía a la cabeza algo, y es que puede que yo hoy esté participando bien, espiritualmente hablando y sacando demonios, y tenga la autoridad para hacerlo, y nadie me golpeó diciendo de demonios, hablando de demonios, ¿sí? Puede ser que yo hoy saque demonios, pero eso no certifica que el día de mañana yo me vaya a crecer, y al crecerme ya pierda ese poder, esa autoridad. Porque es que eso pasa mucho en los eventos, ¿no? Amén. En los eventos donde llegan 1000 personas, y entonces empiezan a orar y sacaron demonios y toda la situación. Y Dios permitió, porque ese hombre o esa mujer estaba lleno del poder y la autoridad del Señor. Pero como llegaron 1000 personas, se dejó llenar su corazón de orgullo. Y entonces dijeron: hoy 1000 recibieron de Jesús. Y entonces el tema no termina ahí. El tema empieza porque por culpa también de los hombres que estaban evidenciando, dicen: ejemplo, mi papá fue, sacó los 1000 demonios que habían en 1000 personas. Y a alguien, a mí, ejemplo, de otra congregación me llamó la atención. Entonces yo empiezo a invitarlo a él, porque él tiene el poder para sacar esos 1000. Entonces yo lo utilizo en esta congregación. Luego el día de mañana tú sabes que él volvió a hacer los milagros, pero ya no fueron 1000, fueron 5000. Y entonces él se empieza a engrandecer y decir: es que es por mi poder y es por mi autoridad. Y entonces resulta que tú lo invitas y luego otro lo invita, hasta que al final él termina perdiendo la visión, y entonces ya deja
Porque eso se ha escuchado mucho en muchos casos con personas Sí. que empiezan con un pie derecho y luego terminan súper erróneos. Y ahí es donde Dios juzga. Bueno, lo hicieron al inicio, pero pues al final ya no O lo sea, lograron Juanito, yendo al hacer. contexto, yendo al contexto y redondeando lo que Laura está diciendo, fueron personas que creyeron en el Señor, tuvieron la fe en el Señor, hablaron palabra del Señor, impusieron manos y fueron las personas libres en el nombre del Señor Jesucristo, hicieron milagros, sanidades, prodigios. Pero la cuestión aquí, y yo lo he dicho en muchas enseñanzas en la congregación, no es cómo empiezas, sino cómo Como terminas terminas. en tu vida cristiana. Y lo que Sí. hoy hiciste con amor, con temor y con reverencia en el nombre del Señor, mañana puede llenar tu corazón, volverte arrogante, volverte altivo y caer de esa gracia en la que estabas, y no puedes decirle al Señor, pero si yo, Señor, eché fuera demonios. El Señor dice, pero cometiste pecados, Sí. hiciste maldades y nunca te conocí, porque no cuentan las glorias pasadas. Las El obras rey que David, hizo. el rey David, No mire, cuentan. mire lo que sucedió con el rey David por haber derribado el gigante que Laura comentó hace un momento. Ujú. Dice que le compusieron un cántico a David. Y dice, Saúl Saúl mató mató a a 1000 y y David a sus 10,000. ¿Cómo crees que el corazón de David se puso en ese momento? Que diga, el destructor de 10,000. Si viene una persona y dicen, el pastor Rubén Darío X sacó 10 demonios, pero vino el pastor Adalberto Ramírez y salieron 200,000. Dice, es que yo tengo el poder. No soy yo. Y Sí. si yo me dejo creer de eso, viene el enemigo y utiliza ese orgullo Esa altivez. y lo va convirtiendo en arrogancia, en altivez, y me va volviendo desobediente a la palabra Sí. del Señor. David, para mantenerse conforme al corazón del Señor, mire lo que sucedió en David. Cuando todo el pueblo lo alabó, cuando todo el pueblo alardeó de la obra maravillosa que el rey David, que David en su momento que no era rey, había hecho, Saúl dijo algo, dijo, no, pues no falta sino que le den la corona. Y David sabía que había sido ungido también por rey, dijo, sí, me falta la corona. Pero sucedió algo, y fue la persecución, fue el toque, fue el trato de Dios, que tuvo que ser rechazado de tal manera David para volver a su corazón de humildad Humildad. y no creerse Sí. la última Coca-Cola del Sí, desierto. sí. Sería algo así como las 10 vírgenes, ¿no? ¿Cómo qué? Como las 10 vírgenes. Porque ¿Qué? habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Exacto, como las 10 Cinco- vírgenes, que empiezan bien, empiezan por el espíritu y terminan por la carne, se dejan dominar. Esa es la representación de la iglesia. Técnicamente todas eran parte de la iglesia, eran vírgenes, pero unas empezaron a pagar su aceite y otras mantuvieron el aceite. Y el aceite no se puede compartir porque el aceite es la llenura espiritual que va a mantener cada uno. Es como quizás muchos se desvían, digamos, comienzan con Dios y quizás tienen su llamado, por decirlo así, sí, y de pronto ponen por encima de ese llamado y se olvidan de Dios. Entonces ese aceite se va acabando. Sería como algo así, porque después Jesús les dice a las 5 que no fueron sensatas, no las conozco. Ujú. Precisamente en el contexto todo de Mateo que estás hablando, está hablando precisamente de varias cosas. Jesús y la oración, que es la regla de oro para mantenernos en comunión con Él. Después viene que Jesús es la puerta estrecha por la cual las ovejas entran, pero luego que empieza el Señor a decir ahí que por los frutos los conoceremos, y ahí precisamente viene esa parte donde nunca los conocí porque se comenzaron a hacer las cosas de maldad, y vienen los dos cimientos, y habla precisamente de los hombres que construyen sobre la roca o los hombres que construyen sobre la gloria pasajera y temporal. Nosotros debemos mantenernos siempre sobre la roca, manteniéndonos en humildad, reconociendo Sí, claro. que el poder es del Espíritu Santo, que nosotros sin Él nada somos, nada podemos hacer, nada es de nuestro poder ni para nuestra gloria. El día que nosotros tomemos los milagros, las sanidades, los prodigios, el obrar, las conversiones, la iglesia, el crecimiento espiritual, el crecimiento denominacional, el crecimiento de una congregación en la cual el Señor nos ha puesto, se nos suba a la cabeza, peligro, Claro. peligro. Ahí ya está obrando la carne y no el Dios que empezó esa buena obra. Exactamente, porque pues por eso era que decía, Dios utiliza a este siervo porque no había, según él, nadie más para predicarle o enseñarle. Es como le pasó a Elías, al profeta Elías. El profeta Elías llevaba una palabra
Y él decía, yo soy el único profeta que queda. Y entonces Dios le dice, no, tú no eres el único profeta, yo tengo otros que están escondidos, entonces no te me creas mucho. Entonces sí, es algo así. Bueno, hasta aquí terminamos este tema de este podcast, segunda parte, pero entonces, si usted tiene algo que quiera hablar, que le ha quedado en su corazón, escríbalo ahí en los comentarios, también déjenos de qué tema quiere que nosotros hablemos, todo a nivel espiritual, hablado con la palabra del Señor, y esto pues con el fin de poderlos llevar más por convicción y menos por tradición. Que Dios les bendiga, dele ahí suscribir, coloque en la campanita de notificaciones y dele compartir para alguna persona que le pueda ser de bendición. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga.